Mi nombre es Angélica Sarmiento. Me doy pie a realizar un análisis sobre la construcción de mi identidad, individuación y cómo se gesta la regulación en la construcción personal. Este análisis lo estoy realizando desde el enfoque cognitivo y complejos culturales. Mi familia es de tipología andina, o genera unas características por religioso muy arraigado al catolicismo, emigrantes de pueblos de Cundinamarca, entonces que traen unas raíces culturales de este tipo de pueblos. La unión familiar, por estas mismas características culturales que traen, es muy fuerte. El respeto hacia los padres, el respeto hacia los adultos se mantiene. Personas que les gusta trabajar, que trabajan honradamente y que precisamente ponen el trabajo como fuente de sustento y como la única manera de mantenerse y de tener una entrada económica. Precisamente el proceso de identificación con esas creencias, con esa significación, como la articulación de esa identidad con mi proyecto de vida, se viene dando por características de mi familia que yo he venido apropiando y que me siento identificada. He venido generando ese autoconcepto. Y en segundo lugar, desde este enfoque cognitivo y complejos culturales, se habla de categorizaciones grupales. Entonces, como ser humano, vengo realizando unas categorizaciones de endogrupos y exogrupos, siendo los endogrupos aquellos con los que me siento identificada, a los que siento que pertenezco, como por ejemplo mi familia, mis amigos, mis pares, personas de mi misma edad que tienen características, que tienen ideales similares a los míos. Por ejemplo, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, que tienen una visión similar a la mía y que construyen conmigo día a día cosas que me interesan. Y en los exogrupos, por ejemplo, no quiero estar vinculada a esos grupos de tendencias religiosas diferentes o estar alejada de esos grupos de consumo que tienden a definir una persona por la marca que utiliza, por cómo se mueve ante las marcas que nos están vendiendo los medios cada día, por ese tipo de consumo que la globalización trae. Más que consumismo, como estar alejada de ese tipo de grupos, también estar alejada pues por mis raíces culturales. Entonces trato de estar alejada de grupos de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, este tipo de cosas que por mis raíces siento que pueden afectar mi vida y mi desempeño como persona o a tener un lugar dentro de la sociedad. Entonces es ahí cuando viene el proceso de individuación, entendido que es esa manera como que voy haciéndome yo misma y que me voy separando de alguna manera mi propia identidad de las características que tiene mi familia. Entonces voy como asumiendo un pensar, un sentir y un actuar de forma diferente a como lo hacen las personas de mi hogar. Ese proceso de individuación entonces se genera por establecer esas nuevas interacciones con otras personas que permiten que se empiecen a resolver conflictos ya no desde la familia, sino desde la actividad social, que se van adquiriendo, digamos, nuevas características, ese autoconcepto, y que se van generando también a través de esas representaciones y esa identidad social. Entonces, ¿cómo me puedo acoger a otro tipo de representaciones? Y eso precisamente se da desde las interacciones que se van realizando a través de ese recorrido que uno tiene por la vida. En mi caso, por ejemplo, estudio, trabajo, ese tipo de procesos y representaciones que se van generando cuando se está en una situación diferente, por ejemplo, un nuevo trabajo. Entonces, traer así toda su experiencia, todos esos valores que tienen de la familia, aplicarlos, pero adicionalmente acoger por la interacción con los demás y con las nuevas personas que se están tratando, acoger esas características que me identifican y que pueden fortalecer mi actuar dentro de la sociedad, vaya teniendo ese proceso de individuación y también se llega a una identidad social. Y esa identidad social pues es tener esa pertenencia a ese grupo con una parte emocional además. Y finalmente entonces tengo que hablar de cómo me he venido regulando, con qué estrategias he venido utilizando para regularme dentro de este proceso de interacciones sociales y de grupos y de pertenencia a diferentes grupos, y frente a este
enfoque cognitivo, la mente es un sistema construido gracias a la relación con otros. Entonces esa relación con otros permite empezar a adoptar características, empezar a identificar qué características desde la parte de la experiencia y desde la percepción de las otras personas pueden empezar a regular mis actitudes, y eso empieza a generar desde la autopercepción un moldeamiento o unas restricciones frente a lo que está pasando en la sociedad. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a ver desde mi familia, entonces desde muy pequeña está como esa restricción que motiva y que regula y que moldea los procesos vitales de la vida que están dados precisamente por los padres y por la madre. Entonces mis padres y mi abuela como cuidadores fueron reguladores de adoptar ciertas estrategias para moldear mi comportamiento y poder tener un comportamiento óptimo en sociedad ya cuando empieza a hacer el proceso de individuación. Entonces es ahí donde empieza a la cultura y los procesos históricos a tomar valor en estas interacciones sociales que uno va haciendo con los diferentes grupos a los que pertenece y con los que se siente identificado. Hay también que decir que la atención pues en el enfoque cognitivo está muy de la mano de la regulación, y entonces prestar atención como a esas actitudes en la familia, en las personas que uno tiene como idealizadas frente a ciertas problemáticas o ciertas situaciones, han permitido también que el proceso de regulación se dé. Entonces es un proceso de heterorregulación y que va hacia la autorregulación, donde obviamente por esa transmisión de situaciones, de comportamientos de los demás, han alimentado mi propio comportamiento. Además de esto, hay que decir que la regulación del sistema personal para una coherencia interna está dado por, digamos que capacidades de desempeño en las actividades relacionadas con la vida cotidiana y el diario vivir. Entonces, esas capacidades vienen de la interacción que se ha tenido con otras personas. Entonces, he llegado a basarme en un aprendizaje y en una experiencia de los demás. Por ejemplo, mis jefes al transcurso de la vida, los profesores con los que me he cruzado, mis amigos que siempre han estado como en ese proceso de construcción mutua, mis compañeros de trabajo que siempre tienen algo que enseñar. Entonces también como que ayudan a esa autorregulación en el contexto de interacción.